Buenos días, tardes o noches desde el lugar del mundo que me estén viendo. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y hoy, mis amigos, con un nuevo video, una vez más acá en la playa Canasvieiras. Voy a salir a recorrerla un poquito. Hoy van a ver cómo está la playa. La marea está muy alta en comparación a otras veces. No sé por qué este factor está ocurriendo ahora. No sé si por los cambios climáticos que están viniendo. También quiero, antes de arrancar el video, quiero solidarizarme con toda la gente de Río Grande do Sul por el momento que está pasando. La verdad que es muy triste en este momento todo lo que les está ocurriendo, las inundaciones, gente fallecida, gente desaparecida. Así que va todo mi apoyo, toda mi solidaridad para la gente de Río Grande. Y acá también en el centro oeste de Santa Catarina, que también hay bastantes lugares que están inundados también. Así que bueno, ahí todo el que pueda rezar, creyente, rece para que todo esto pase rápido y puedan volver todos de nuevo, juntarse a sus familias, volver todos de nuevo a casa. Así que bueno, quería comenzar el video así, así que de esta forma, giro esta cámara y nos vamos a recorrerla un poquito. Bueno, empezamos a recorrerla. Miren, la marea está bastante alta. En verdad, les voy a ser sincero, quise salir más temprano. Estaba en partes acá en la playa, casi hasta la altura de la calle, en algunos sectores, no en todos. Entonces dije, no, voy a esperar que baje un poquito la marea. Ahora acabó de bajar y ahí empecé a hacer el video ahora acá en la playa. Miren, estoy caminando sobre el agua está caliente. Miren, les voy a ser sincero, si, se me ocurrió decir, de una tabla de 1 al 10, está 7 puntos. No está ni fría ni caliente, está buena para entrar al agua y darse un chapuzón, porque uno no se va a congelar. Así que bueno, ahí, como les decía, decidí salir a hacerlo ahora, porque está en partes la marea bajó bastante y que la vieron un poquito, como es que está hoy, comenzando los primeros días de mayo. Gente acá con detectores. Yo en una época había comprado un detector, invertí un montón de plata y saqué 11.275.500 tapitas de cerveza y unas 45.658 millones de, no sé cómo se llama, ¿vieron cuando abren la latita? El que lo abre, ese ganchito que tiene arriba. Bueno, creo que si me pagaban por eso ya era millonario hoy. Mayormente no. Es lo más que se encuentra. Y encontré pedazos de los palos de la sombrilla, clavos, alguna que otra llave, nada más. Después, una mala inversión. Como pueden ver, hay poca gente. Miren el clima, Está bastante... Hay sol, está nublado. Les cuento, teóricamente, a partir de hoy marca 6 días al frente. Van a ser soleados, va a haber con sol, no va a haber lluvias. Les digo que está lloviendo hace bastante. Por suerte llovió durante toda la madrugada, la noche y a la mañana paró. Desde temprano que no está lloviendo. Esperamos que siga así, como les dije al principio del video, porque es necesario que las lluvias paren. No sé si a ver si alguno me puede ayudar. Ayer unos seguidores que estaban viniendo desde Argentina tomaron un bus para venir para acá y dicen que llegaron hasta casi Entre Ríos y lamentablemente el bus tuvo que volverse porque dice que la ruta estaba totalmente inundada, no tenían cómo pasar. El bus había salido de la terminal de ómnibus de Retiro en Buenos Aires, Argentina, y volvió de nuevo hacia la terminal de Retiro. Así que si alguno estaba viajando o alguno sabe un poquito más de eso y lo puede dejar en los comentarios, estaría genial, porque hace 4 o 5 días tuve seguidores que llegaron y habían pasado por la ruta sin ningún tipo de problema. Y ya ayer parece que ya en lo que es parte de Entre Ríos y Corrientes estaba bastante inundada. Así que bueno, si alguno tiene, como les dije, el comentario, estaría buenísimo que nos amplíe un poco más para tener ese dato. Toda gente, no hay prácticamente turistas, son todos locales. Al menos hasta ahora no escuché a nadie que habla español.
Y miren, miren hacia el frente el escalón que dejó la marea, Está volviendo, me parece, de nuevo a subir. Había bajado bastante y volvió a empezar a subir, Está haciendo unos 23 grados en este momento, más o menos, para que tengan una idea de cómo está el clima. Muy poca gente en el agua también, por no decir nadie. Pero no porque esté fría, como les dije, sino porque no hay gente. Ahí hablé también con un amigo que se llama Charlie Poa, un seguidor del canal que siempre, junto a Eugenio, siempre los dos me están ayudando muchísimo en el canal a responder muchas preguntas. Ahí él es de Porto Alegre. Bueno, por suerte me comuniqué con él a través de mensajes y bueno, él está bien, no sufrió ningún problema, así que ahí me alegra, Charlie, también por vos, que vos y tu familia estén todos bien. El otro día me preguntaban qué eran esos dos barquitos amarillos. Bueno, esos dos barquitos amarillos son de la escuela de buceo. Cuando ustedes contratan las excursiones para hacer buceos, bueno, dependiendo de la cantidad de personas, van con uno o van con otro, o si son muchos, van por supuesto los dos. Pero esos son, ¿qué es lo que hacen esos dos barquitos acá? Hay muchos pescadores también, porque está comenzando la zafra de la pesca de la taíña. Que como les dije en el otro video, no me gusta filmarlo, así que, pero ya han comenzado, ya empezaron a sacar. Y así está Canasvieras esta primera semana del mes de mayo. Hay como, miren, acá en la playa hay como, a pesar de que el agua está subiendo cada vez más, hay como, no sé si se va a notar, pero hay como escalones, Hay como una especie de escalones. A ver, acá adelante, miren, acá se ve cuando el mar retrocede. Hay como una especie de zanjas, escalones, que cuando caminan se van como torciendo. Mira acá, ¿ven? Esta parte está como más caída para abajo. Se están formando como en unos escalones, como que el mar parece que estuviera comiéndose la playa. También quería comentarles cómo está la cotización al día de hoy, acá en Canasvieras. Por el billete de $100, el de la franja azul, por ese le van a estar dando cada $100, 490 reales. Por el billete de $100, el de cabeza grande, el cabeza blanca, por ese le van a estar pagando hoy cada $100, 470 reales. Y por el billete de $100, el de más viejito, el de cabeza chiquitita, por ese le van a estar dando cada $100, 420 reales. Y para los argentinos que quieren comprar reales con pesos argentinos, les va a costar un real 250 pesos argentinos. Como siempre les digo, consulta en la casa de cambio Nicatur, es donde voy siempre, y si nombran el canal de Mariscal Viajero, siempre les van a hacer una atención un poquito más. Así que bueno, era más que nada para que supieran que hay muchos seguidores que están viniendo para esta época, cómo es que está el cambio hasta este momento. Ahí también quiero agradecerles a todas las personas que día a día se suscriben, o cuando coloco los videos. Gracias a todos, ya que es muy importante esa ayuda que ustedes me dan de suscribirse. Como siempre les digo, que es totalmente gratuito, no tiene costo. Y aunque ustedes no lo crean, me ayudan muchísimo porque el algoritmo de YouTube hace que lance mi video a más personas. Así que todo aquel que pueda ayudarme suscribiéndose, dándole un me gusta al video, dejando un comentario, todo eso es de muchísima importancia para mí, para el canal, para que YouTube me siga apoyando, me siga recomendando. Todo aquel que crea que me puede apoyar, se los voy a agradecer de corazón.
Y a ver si algún día llego también a los 100.000, llego a la placa famosa de YouTube. Miren cómo está acá. El agua llegó, si ustedes ven allá al fondo, está todo marcado la madera. Y ahora había bajado y ahora volvió de nuevo. Comenzó a subir de nuevo. Medio extraño, pero seguimos caminando por la playa un poco más. Ya estamos cerquita del muelle, el trapiche. Solo un video más para mostrarle cómo estaba la playa de Canasvieras, para que no tengan saudades, como se dice acá. No la extrañen mucho. Igual les digo que casi ya estamos. Sé que falta, pero estamos casi a mitad de año. Les digo que pasó volando estos 6 meses. Es terrible cómo está pasando el tiempo. Ya cuando me quiera volver a dar cuenta, ya vamos a estar arriba de la temporada. De nuevo, una vez más. Y hasta acá, mis amigos, el video de hoy. Espero que les haya gustado esta recorrida acá, una mini recorrida acá por la playa de Canasvieras. La recorrimos un poquito para ver cómo es que estaba. Les comenté un poquito cómo estaba el cambio. Así que bueno, como una vez más, como les dije hace un ratito, si este video les está gustando, no se olviden de dejarme un me gusta. Y si todavía no estás suscrito, esta es la oportunidad para hacerlo. Me ayudas muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nos vemos en un próximo destino, mis amigos. Chao, chao.